Gracias por continuar con la radio de Costa Rica. A esta hora de la tarde continuamos con más. ¿Cuáles son los retos del próximo gobierno en materia económica? Nos acompaña el analista financiero Daniel Suchar, a quien saludo. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a esta transmisión. Muy buenas tardes, Febe. Bueno, la verdad que muy emocionado. Ya llevo varias horas despierto. De hecho, hay muchos que ya se dieron cuenta en mis redes sociales cómo estaba vestido hoy, así que ya se dan cuenta que me hicieron vestirme para esta transmisión. Para la ocasión. Claro que sí, pero por supuesto decirles a todos que bueno, es un momento histórico, es bonito, es lindísimo. Voten, de verdad, salgan a votar. Y también aprovechen de que hay otras latitudes, otros países en los cuales no se puede. Esta fiesta democrática la hacemos todos nosotros. Y bueno, yo porque fui a votar muy temprano, sabemos que estamos con el tema de la pandemia, por eso que todavía le pone un poquitito más de ingrediente de ir a salir a votar más temprano, para no hacer cúmulos más adelante. Y sí, lo hice muy temprano, Febe. Así que bueno, aquí estamos. Feliz tarde para todos. Totalmente, Daniel. Y de hecho, no solamente queremos llevarle el minuto a minuto en este día de lo que está pasando con el proceso electoral, las votaciones de las candidaturas presidenciales, las diferentes posiciones que han tomado durante este día de elección, sino también analizar de alguna manera los retos que enfrentará la próxima administración a partir del 8 de mayo. Por eso hoy, en este segmento, queremos hablar de esos retos en materia económica que tiene el próximo presidente o presidenta de Costa Rica, tomando en cuenta, ¿verdad?, que va a encontrar un país con algo de incertidumbre económica, lo dice la volatilidad del tipo de cambio que hemos vivido en los últimos meses, y también el necesario para algunos, para otros no tanto, ¿verdad?, dependiendo a quien se le pregunte en la candidatura presidencial, acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que estamos negociando. Así que yo no sé, Daniel, si usted coincide conmigo, pero el próximo ministra de Hacienda no puede llegar a hacer diagnósticos. El próximo presidente o presidenta tiene que llegar ya claro de qué decisiones tomar en ciertos puntos económicos que necesita el país urgentemente. Bueno, Febe, en realidad no es que no esté de acuerdo contigo, sino que te quedas corta también. Y no lo estoy diciendo nada malo, sino que también hay que darle también, por supuesto, porque hay un montón de cosas que se necesitan. El Ministerio de Economía, Industria y Comercio también tiene que jugar un papel fundamental. Recordemos que ellos son los que velan también por estas pymes, que es el parque industrial. Más del 90% del parque industrial son las pequeñas y medianas empresas que vienen de tener una pandemia que los ha golpeado muchísimo. Entonces también esa persona que necesita tener un liderazgo no puede llegar aquí a diagnosticar. Y en esto quiero volver a ser enfático con lo que estás diciendo. Dijiste ministro o ministra de Economía. Ponemos la silla prácticamente en la tributación de Costa Rica, la parte del Ministerio de Economía, Industria y Comercio y, por supuesto, la parte de planificación, porque un barco no puede andar a la deriva si no hay un buen líder o una buena lideresa en el caso del Ministerio de Planificación. Y acabas de mencionar el tema del Fondo Monetario Internacional, que si bien tiene un tema numérico, termina en el lugar donde empieza, el Ministerio de Planificación, porque un país, vuelvo a repetir, no puede andar sin norte. Así que yo creo que los retos que bien los acabas de mencionar, volatilidad de tipo de cambio, también tiene un tema con las finanzas públicas. Queda todavía el tema de la ley de empleo público, porque recordemos que han sido algunas cartas importantes con lo del Fondo Monetario Internacional. Hay algunos candidatos presidenciales que han hablado de revisión con ese tema del Fondo Monetario Internacional. Así que aquí no es que acaba, al contrario, aquí apenas empieza ese camino que son 4 años que nos van a venir de grandes retos acá en Costa Rica. Que de hecho ya vamos a profundizar en cada uno de los temas que Daniel está mencionando, pero a mí me llama la atención lo que destacaste del Ministerio de Economía, que a ver, sí hemos escuchado mucho del Ministerio de Planificación durante las últimas administraciones. Por supuesto, los ojos están encima del Ministerio de Hacienda y los diferentes jerarcas de Hacienda que hemos tenido durante los últimos años, pero no sé si el Ministerio de Economía tiene el rol protagónico que debería tener en una administración y que me parece, tomando en cuenta lo que usted acaba de mencionar, de las pequeñas y medianas empresas y de la situación económica que están viviendo en general las empresas en este país, debería tomar un rol muchísimo más protagónico en el próximo gobierno, Daniel. Completamente, Febe. De hecho, a mí me ha extrañado mucho esa pasividad que ha podido mostrar el Ministerio de Economía, Industria y Comercio a lo largo de muchos años, en el cual debería agarrar la batuta y decir, hey, señores, si bien hay que hacer una reactivación económica que lleve tributos,
por supuesto la Tesorería Nacional, lo acabas de mencionar, jerarcas en Hacienda, en este caso han habido 3 jerarcas en una sola administración, de la de Carlos Alvarado, la que prácticamente está por terminar en un par de meses, recordemos que no termina hoy, termina el 8 de mayo, y si bien es cierto, tienes que llevar tributos o tienes que llevar ese dinero a la tesorería, ¿quién te genera el dinero? Bueno, te lo genera la economía, industria y comercio. Entonces, es por eso que el jerarca tiene que ser, o la jerarca, aquí no es indiferente, indistinto el género acá, es importante que lleve un liderazgo muy importante para las pymes, que acabo de mencionarlo, y también para un ambiente empresarial que dé ganas de seguir invirtiendo en Costa Rica, que no haya un golpe en mesas, decir, hey, vemos un Ministerio de Economía que está muy tranquilo, muy silencioso, que sepa tomar decisiones de lunes a viernes, no estarse escondiendo sábados ni domingos. Entonces, son cosas importantes que tenemos que tener. Ojo, porque estamos hablando del tema de economía. No me quiero saltar el tema de ciencia y tecnología por otro lado, o sea, otro tema, simplemente ¿verdad? para que la gente sepa que, porque estoy yo en el ámbito económico y de negocio, pero está la parte de ciencia y tecnología, está la parte de salud muy importante, no solamente por la pandemia, sino porque sabemos que la Caja Costarricense de Seguro Social sigue teniendo algunas debilidades y fraccionamientos dentro de ella, y por qué no la arista de la parte de pensiones, que si bien nos han contado mucho el cuento del lobo de que prácticamente quedan 15 a 20 años de un castillo que no sabemos si es de naipes o es un castillo fuerte en el tema de pensiones, hay que meterle diente a la parte de pensiones, son temas que hay que atacar. Gane quien gane, o si vamos o no vamos a segunda ronda, aquí tienen que ver que son varios retos que te voy mencionando, inclusive no tanto en la parte de reactivación económica, que lo vamos a ver más adelante, sino que existe el tema de pensiones, existe el tema de las importaciones, existe el tema de las exportaciones, y todo viene por Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Entonces, no quiero dejar de lado de mencionar este ministerio tan importante y que sí debería, Febe, tener un rol más protagónico en todo esto. Bueno, empezamos ahí generando conclusiones. Necesitamos un Ministerio de Economía, Industria y Comercio más presente, lo hemos visto en esta administración, en algunas conferencias de prensa sobre pandemia, anunciando restricciones comerciales, cuando ha hecho falta tal vez ese acompañamiento con el sector productivo, el sector comercial en medio de esta emergencia. Hablemos del Ministerio de Hacienda. Daniel, yo pensaba, a ver, un ministro o ministra de Hacienda no puede llegar, me parece a mí, en medio de la situación que estamos viviendo en este momento en el país, a hacer diagnósticos. Tiene que llegar conociendo qué está pasando en Hacienda, qué hay pendiente en Hacienda, porque me parece que también hay toda una incertidumbre, y no sé si usted coincide conmigo. Dependiendo la candidatura presidencial al que se le pregunte, el ministro o ministra de Hacienda tendrá un rol distinto, porque algunos que subirán impuestos, otros que eliminarán exoneraciones, otros que van a eliminar impuestos completamente o transformarlos. Entonces yo no sé si también se percibe, y algo que no le sirve a la economía, la incertidumbre, una cierta incertidumbre sobre qué podría hacer el Ministerio de Hacienda dependiendo el candidato o la candidata presidencial al que se le pregunte, porque tienen ideas completamente distintas en materia tributaria. Acá es muy importante, Febe, entender que la tributación es la tesorería, es el que recibe el dinero y el que lo gasta. Entonces, acá la persona que va a estar ahí tiene que defender su feudo. El tema es cómo lo va a defender, a través de tener mayores ingresos o recortar el gasto. Es ahí donde es ahí donde los planes de gobierno de los distintos partidos políticos, que sabes una cosa, voy a hacer una pausa. Sí. Me encantó mucho de que el Tribunal Supremo de Elecciones para estas elecciones y a partir de ahora tenga que obligar a los candidatos y candidatas a presentar su plan de gobierno. Hay sus planes de gobierno un poco escuetos, pero por lo menos ahí están los 26 ahí que me Pero hasta eso habla, Daniel. Sí, la gente puede ver si es escueto, si no es escueto, si tiene propuestas que son realistas y otras no, pero excelente. Ahí te digo, Febe, me voy a ir tangencialmente con el tema del plan de gobierno y vuelvo otra vez a Hacienda. Ahí me di cuenta de unos planes de gobierno que están hablando demasiado. Hay otros que no hablan casi nada. Y de repente, por supuesto, tienes el conglomerado de que hay unas propuestas que son realizables y hay otras que sencillamente son un poco más de verbo populista.
En fin, al final sí hay planes de gobierno, pero hay unos que distan de otros en el tema de impuestos, en el tema del gasto, y cada vez que hablamos de impuestos, estamos hablando de impuesto de valor agregado, de impuestos sobre la renta, por supuesto la creación de algunos impuestos más o quitar exoneraciones, tema de zonas francas, que también ha sido muy importante en algunos debates, incluso aquí en Monumental también se habló sobre el tema de estos impuestos. Y por el otro lado está el tema del gasto, el gasto que se llama el gasto público. Lo dije hace unos minutos atrás, el tema de la ley de empleo público, qué va a suceder con la implementación de la ley de empleo público. Hay otros que hablan sobre un énfasis en gasto de capital, eso quiere decir en temas de infraestructura. Hay otros que dicen que no hay que tocar el tema del gasto público, más bien es un tema de ir contra los evasores, que no deja de ser un problema que existe todavía en Costa Rica como común denominador en toda Latinoamérica, de que existe un 2-3% en evasión. Costa Rica está un poquito más arriba. Entonces, han habido demasiadas cosas. Me vuelvo al feudo de Hacienda. El jerarca o la jerarca de Hacienda va a tener que llegar a definir de una sola vez un camino a seguir. Si bien es cierto, hoy podría darse un ganador o ganadora, o bien puede haber segunda ronda, que aquí podemos estar hablando o suponiendo cualquier cosa hasta que no llegue el cierre de elecciones, no podemos hacer. Definitivamente, si va a haber ganador o si van a haber dos ganadores, yo estoy seguro que ya tiene que estar la persona lista o asignada para Hacienda. Así que estos 2 meses que van a llegar hasta el 8 de mayo, esos son los 2 meses que yo le recomiendo a esa persona designada que haga su diagnóstico, porque el 9 de mayo, un día después, tiene que llegar ya a tomar decisiones. No puede llegar a ver qué voy a hacer. Para eso están estos 2 meses. Podría decir 2 meses de gracia. No sé si coincides conmigo. De acomodo, ahí están. Porque vuelvo a repetir, si hoy en la noche hay un ganador o una ganadora en absoluto, ya tiene que estar la persona de Hacienda asignada. Y si no, van a haber 2 que van a esa final de Copa, ya tienen que estar las personas asignadas, porque sabes una cosa, Febe, me causaría mayor ansiedad y mayor incertidumbre que no existiese una persona ya asignada, ¿no? No, que totalmente. A llegar a asignar. Por eso le decía que no hay tiempo para hacer diagnósticos, es momento de que la persona que vaya a llegar, o ya sea las 2 personas que vayan a ir a una segunda ronda, como lo vaticinaron las encuestas en los últimos días, pero igual, hasta hoy en la noche vamos a saber si tenemos segunda ronda, ya se vaya preparando, e incluso, ya aparte del tema económico, más tema político, que ojalá si hoy tenemos 2 personas que van a ir a una segunda ronda, nos empiecen a presentar esos equipos económicos para ir viendo e ir preguntando lo que harían inmediatamente después de la fiesta del 8 de mayo, el mismo 9 de mayo. ¿Qué tan realista, Daniel? Y esto es algo que hemos visto mucho en la campaña y creo que hoy es un buen día para hablarle a los costarricenses. ¿Qué tan realistas son esas propuestas de bajar impuestos en el país, tomando en cuenta que no es algo, y yo creo que esto es muy importante, y tenemos que decírselo a la gente porque hemos escuchado muchas candidaturas presidenciales hablar de disminuir impuestos? ¿Qué tan realista es eso realmente en el país, tomando en cuenta que eso no lo manda solamente el presidente o la presidenta, sino que depende de una asamblea legislativa, que tiene que llegar quien gane la presidencia de la República con un músculo político grande, con una fracción grande, que tampoco parece que eso vaya a suceder con ninguno de los partidos políticos? Entonces, ¿qué tan realistas son esas opciones que hoy la gente tal vez hasta ahora está diciendo, bien, bueno, ¿por quién voto? ¿Quién me ofrece reducir impuestos? ¿Me lo ofrece fulanita, fulanita, fulanito? Ok, ¿se puede o no se puede? Febe, tú mismo acabas de mencionar cómo funciona este país. Usted puede estar lleno de grandes iniciativas, pero si no lo acompaña una asamblea legislativa que tenga una mayor cantidad de partidarios a su partido, valga la redundancia, va a ser complicado poder hacer un mandatorio de una sola vez. Voy a dar un ejemplo. Quiero bajar el IVA de 13% al 10%, una propuesta de Daniel. Yo puedo llevar esa intención y de verdad yo voy a llevar ese proyecto. ¿Ok? Ojo, estoy hablando hipotéticamente, ¿no? Yo no. Entonces yo la llevo, pero de repente me doy cuenta que en la asamblea, que son 57 personajes, van a tener, lo más seguro, heterogeneidad, o sea, no todos van a pensar igual. Entonces todos van a tener que ir a llevar eso a debate, a un debate primario, un debate secundario, entre uno y otro. Si existen algunas mociones, van a haber tiempos que se vayan a dar entre uno y el otro, y después viene lo que se llama el veto o la aceptación de parte de un gobierno. Si es el propio gobierno que está impulsando, por supuesto no va a haber veto si gana, digamos,
esos dos debates. Entonces, cuando nosotros vemos algún tipo de ajuste, así se llama en el léxico de la tributación, un ajuste en los impuestos, ya sea hacia arriba o hacia abajo, tendría que pasar por la Asamblea para poder tener ese número. Entonces, si Daniel llega con una propuesta de bajar al 10%, hay que darle tiempo al tiempo. Eso no se va a hacer de la noche a la mañana. Si yo quiero gestionar la erradicación de una gran cantidad de impuestos, por darte un ejemplo, yo quiero quitar 10 impuestos porque cuesta más caro recolectarlos que lo que recolectan, etcétera, etcétera, etcétera. Cada uno de estos impuestos tiene una ley orgánica de creación. Entonces tendría que ir a cada uno de ellos a ver cómo hago para quitarlos. Entonces, si bien yo lo que les estoy mostrando es lo que significa y posiblemente usted diga, wow, esto no se hace tan rápido, eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero existe todo un tema, un periodo de digestión, de digerir todo esto. Entonces, si alguien está pensando en hacerlo de la noche a la mañana, lamentablemente la respuesta es no. No se puede. Que sí se puede lograr algún tipo de reducción o erradicar algún tipo de impuesto, posiblemente a lo largo de 4 años se puedan dar discusiones de poder quitar algunos impuestos o algunos timbres fiscales. Entonces sí se puede generar todo esto. Súmale a exenciones. Acabo de hablar de zonas francas, el tema de las remesas, el tema de casas de lujo, que han sido impuestos que se han ido hablando ahora, que si uno quisiera erradicarlos o modificarlos, vuelve a entrar en una discusión. O sea, y en conclusión, con la pregunta que me hiciste, ¿se puede hacer? Sí, pero ¿se hace rápido? No, aquí tiene que haber un entendimiento entre esos 57 o una mayoría absoluta por encima de 38 votos para poder tener algún, digamos, a llegar a buen puerto, si usted quiere como presidente o presidenta, llegar a plasmar una propuesta y que se haga realidad, Febe. Pero enhorabuena, Daniel, que usted explica todo el proceso para que la gente que nos está escuchando, nos está observando a esta hora, se haga una idea de qué es realista y qué no es realista, porque ahí es donde yo tal vez pongo el punto en la I, ¿verdad? De decir, bueno, las vallas, los anuncios dicen, eliminaremos, cuando la verdad debería ser, vamos a promover la eliminación de tal impuesto o la reducción de tal impuesto. Y ahí es donde yo creo que a veces a las candidaturas presidenciales les falta tal vez esa sinceridad con el electorado, decir, mira, sí, mi intención es muy buena, yo quiero quitarle a usted una carga tributaria, quiero que tenga una mejor condición de vida, pero dependo completamente en este caso de la negociación política que se dé en la Asamblea Legislativa. Bueno, Febe, tú sabes que a mí me encanta, y aquí los que me siguen lo han visto, a mí me encanta mucho el tema petrolero, el tema de la gasolina, y hemos explicado en varias ocasiones, incluso he tenido la oportunidad de ser entrevistado por ti misma dentro de algunas cápsulas en Noticias de Monumental, en el caso de bajar el impuesto único al combustible. Y vean que esto no es nuevo, vean que es un común denominador en la gran mayoría de los planes de gobierno, y vean que a esta hora, bueno, a esta hora digamos no el día hoy de domingo, sino a esta hora que hemos transitado por una gran cantidad de pedirles y pedirles que nos bajen el impuesto único al combustible, vean que no se ha podido hacer. Entonces, si hay alguien que te va a decir a rajatabla, lo voy a hacer, tengamos la consideración de que va a haber un procedimiento o un proceso de diálogo y de conversación. Entonces, en el caso del impuesto único al combustible, que en el caso del gas licuado de petróleo, el gas LP, sí se llegó a un acuerdo. Ese acuerdo no se dio de la noche a la mañana, eso no fue que un lunes alguien se despertó y dijo, ay, bajémoslo, y el viernes ya se hizo. No, hubo todo un trámite, hubo toda una gran cantidad de reuniones, y también recordemos que muchos de estos proyectos primero pasan por comisiones de hacendarios, comisiones de ambiente, dependiendo de la comisión, y aguas abajo todo esto hay comisiones que tienen que discutir. Entonces, coincido con vos, Febe, tiene que haber un poquito más de transparencia y digamos de ser un poquito más sincero. Sinceridad, totalmente. Sinceridad, porque si bien es cierto, yo quisiera eliminar tributos y yo también quisiera eliminar impuestos, y Daniel también tiene una manera de pensar con el tema del impuesto de valor agregado y todo, del dicho al hecho, sí, en este caso hay trechos que hay que pasar, que a veces son un poquito más rocallosos que otros son más planitos, a veces es muy fácil porque te dicen, vamos a poner los escáneres en las fronteras o en los puertos, y yo creo que nadie tiene ninguna objeción, entonces pasa rápido
esa idea. Pero cuando estás hablando ya de decirle la tributación, como decía yo antes, el jerarca o la jerarca va a defender su feudo porque cuando le cambien el impuesto le va a llegar menos dinero y se va a preocupar. Entonces también va a ser un contrapeso para todo esto. Entonces es ahí que yo creo que es muy importante la palabra, voy a robártela a ti, hay que ser un poquito más sinceros con el electorado en este caso. Bueno, parte de las conclusiones que hemos llegado a este análisis, un Ministerio de Economía más protagónico, un Ministerio de Hacienda que sea, y yo creo que todo esto que hemos conversado con Daniel sobre la posibilidad de reducir o no reducir impuestos, tiene que ser un gran negociador o negociadora política la persona que llegue al Ministerio de Hacienda a partir del 8 de mayo. Y me llama también la atención, Daniel, esto último que veníamos conversando, de lo negociador que tiene que hacer y los acuerdos a los que tiene que llegar y las propuestas que va a tener que defender del Ministerio de Hacienda, porque entre esas propuestas hemos escuchado algunas propuestas, ¿verdad?, valga la redundancia, que dicen, bueno, si se baja tal impuesto, se va a promover un consumo y se va a recaudar más. ¿Es cierto esto o no es cierto? Hay que recordar muchas veces, Fede, de que la economía, primero, no es cuadrada y segundo, existen muchas alternativas para poder dinamizar una economía. En el caso de lo que estás planteando, lo que está diciendo o lo que se traduce es una persona, en vez de gastar 20.000 colones en gasolina, va a gastar 15.000, por dar un ejemplo. Esos 5.000 que le restan a esa ecuación, él los va a ir a consumir, los va a inyectar en una comida rápida o ya sea en la barbería o en una peluquería, etc. Entonces, lo que se le da a entender al consumidor y que por supuesto desde el punto de vista de los agentes económicos es que la economía es un círculo. Entonces, lo que dejes de consumir por un lado lo terminas consumiendo por el otro. Acá viene algo que no hemos hablado en estos primeros minutos, que tiene que ver con el gran reto que es el desempleo. Entonces, ya casi ese vamos nivel a llegar de desempleo, tema. que yo estoy seguro que lo tenías ahí entre Claro. bocas, ahí entre labios, es que el desempleo es el indicador más crítico que tú puedes tener en un país, porque cuando una persona llega el lunes a amanecer, mañana, digámoslo así, amanece y sabe que tiene trabajo y que sabe que dentro de 15 días va a recibir su salario en condiciones normales, es una persona que vive más tranquila, vive más relajada y sabe que puede asumir sus compromisos. Entonces, por eso es que es tan importante el desempleo, mejor dicho, el atacar el desempleo, el nivel de desempleo y cómo bajar y desinflar ese señor que la última mención que tuvimos del Instituto Nacional de Estadística y Censo nos daba 350.000 compañeros que no están con trabajo y otros casi iguales que tienen un subempleo. Entonces, cuando yo agarro y digo que en vez de gastar 20.000 colones en gasolina, gasto 15.000 y los otros 5.000 los inyecto a una soda, a un restaurante, a cualquier lugar, a otro agente económico, ahí es donde yo digo, se genera empíricamente e indirectamente empleo en esa soda, se genera patente municipal en esa soda, se genera impuesto de valor agregado, impuesto sobre la renta. Entonces, si bien ese tributo de gasolina, en este caso el ejemplo que estoy dando, no llega completo a tributación, va a llegar por otra vía. Entonces, ¿sí es viable esa propuesta? Son viables. Lo que pasa es que tampoco puede jalarle el rabo a la ternera. Entonces, y confiarte en eso. A ver, usted no puede agarrar, que es algo que tenemos que explicar ya un poquito más tranquilo, usted no puede quitarle todo el impuesto a la gasolina, por ejemplo, porque el impuesto a la gasolina equivale al 10% de la recaudación. Entonces, usted podría buscar recaudar 70% de ese impuesto o el 50%, porque usted no puede quitar todo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el impuesto a la gasolina tiene una condición de que se paga por adelantado, entonces a tributación le sirve. Estoy hablando del de la gasolina porque es un ejemplo fácil de entender. Pero si nosotros agarramos y bajamos del 13 al 10, esos 3 puntos porcentuales se terminan consumiendo en algún lugar, o bien podría suceder de que las personas que te lo venden con IVA incluido, lo que hacen es que ese dinero lo inyectan a el salario de sus colaboradores o lo inyectan a seguir invirtiendo. Entonces, lo que va a suceder es que se va a traslapar o a poder postergar un poco los pagos de impuesto de valor agregado o impuestos sobre la renta, pero sí hay una reactivación que se da a nivel tributario porque las personas van a tener un poquito más de dinero. Ahora,
Eso no quiere decir que de la noche a la mañana vamos a tener una economía que crezca al 5 y al 6, al 7. No. Porque han sido algunas promesas que también he escuchado, que también están escritas, plasmadas en un papel, y hay que tener muchísimo cuidado porque Costa Rica no vive sola. O sea, no es que tú pusiste la semilla y dependiendo del agua que le echaste va a crecer. Necesita ver cuánto sol hay, cuánta lluvia va a caer, porque a veces necesitamos ver qué va a pasar con Estados Unidos, qué va a pasar con la Unión Europea, qué va a pasar hoy con el Reino Unido, recordemos que ya está salido de la Unión Europea, y qué va a pasar con nuestra región de Centroamérica, que estos 4 que acabo de mencionar son nuestros principales socios comerciales y también son donde vienen nuestros turistas. Entonces, el turismo tampoco puede quedarse a un lado. Entonces, te hablé del desempleo, que sigue siendo una de las tareas más importantes que le tiene que llegar a todos nosotros. Coincido y con lo que dijimos con lo de Hacienda, aquí lo del desempleo tiene que ser, es más, si lo de Hacienda tiene que esperar el 9 de mayo, lo del desempleo tiene que, no puede ni esperar. O sea, porque esto tiene que ser a partir de hoy a las 7, 8 de la noche, ya tienen que estarse trabajando, listo, qué va a suceder con el tema de construcción, qué va a suceder con el tema de comercio, qué va a suceder con manufactura y qué va a suceder con agricultura, que son estos 4 sectores de la economía que generan la mayor cantidad de empleo masivo para poder desinflar ese número tan importante, Fede. Claro, ya vamos a entrar en algunos detalles sobre reactivación económica y tema de desempleo. Les decíamos, arrancando este análisis, ¿verdad?, de los retos del próximo gobierno en materia económica, toda la gente que se viene sumando hasta ahora a la radio de Costa Rica. A ver, tarea 1, ¿qué hacer con el acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Daniel, antes de ver cada uno de los proyectos que se están negociando en este momento para este desembolso del acuerdo del Fondo Monetario Internacional, yo veo, y nosotros hicimos el ejercicio aquí en Noticia Monumental de preguntarle a cada candidatura presidencial qué haría con el actual acuerdo del Fondo Monetario Internacional. Algunos dicen lo renegocio completamente, otros dicen lo salvo y otros dicen no va al acuerdo. Primero te pregunto como analista financiero, ¿qué está pensando el Fondo Monetario Internacional en este momento, ¿verdad?, sobre lo que está pasando en Costa Rica y al escuchar a las diferentes candidaturas presidenciales? Y lo segundo, ¿se puede renegociar? Y lo tercero, ¿lo podemos descartar con una nueva administración? Mira, Febe, esas son 3 preguntas perfectas, gracias que me las hiciste, y vamos a responderle a cada una de esas preguntas algo muy sencillo. Okay. ¿Qué está esperando el fondo? El fondo está esperando a que no pase absolutamente más nada y siga su camino tranquilamente, y que esos números, esos indicadores, porque recordemos que el Fondo Monetario lo que vino fue a colocar unos objetivos en déficit fiscal, unos objetivos en reservas internacionales, inflación, devaluación, pagos de amortización de deuda, que son numéricos, que son cuantitativos, son resultados cuantitativos cada trimestre, y ellos lo que quieren es que eso se vaya cumpliendo. Mientras eso se vaya cumpliendo, indirectamente Moody's, Standard & Poor's y Fitch Ratings, que son las calificadoras de riesgo más importantes del mundo, están valorando qué hacer con esa calificación o qué hacer con esa nota. Recordemos que la última nota que se ha mencionado ha sido la de Moody's, cuando dijeron que nos pasaron de perspectiva negativa a perspectiva estable. Entonces eso le da un respiro mucho más grande a Costa Rica. Y estas primeras 2 colocaciones de bonos de deuda de Costa Rica internamente que hicieron en Ministerio de Hacienda el primer lunes de enero y el segundo lunes de enero, hubo hasta sobreofertas. Eso quiere decir que la gente está confiando en los mercados bursátiles y mercados financieros, están confiando en Costa Rica. Entonces, lo que está esperando el fondo es que no pase absolutamente nada y que todo siga normal. Que si hay algún problema Pero tampoco le estresa, Daniel, las posiciones de algunos candidatos y candidatas. El estrés se puede dar una vez que se sepa quién va a ganar hoy o qué va a suceder a partir de hoy. Eso quiere decir si hay ganador completo, ganadora, o si va a haber segunda ronda, y también saber quiénes van a estar, yendo a segunda ronda, porque no todos los que están encabezando las encuestas, y acá no quiero manipular a nadie, pero simplemente ahí están las encuestas, la mayoría de ellos que están debajo del margen de error es donde se ha dado mucho el tema de que voy a negociar y que voy a quitarlo, etcétera, etcétera. Entonces, por ahí es que el fondo puede estar un poquito más tranquilo. Recordemos que la verdadera encuesta es la de hoy, así que de una vez... Totalmente. A ver,
abro el paréntesis, si no ha salido a votar, vaya a votar, es un derecho que tenemos todos nosotros, de verdad, vaya, y con todos los protocolos de salud, y si tiene que llevar o auxiliar a alguna persona, a algún familiar, vaya y hágalo, porque es una fiesta que tenemos que disfrutar todos nosotros. Cierro el paréntesis para que la gente a esta hora se anime y vaya a votar, no vea los toros de la barrera, sea parte de esta fiesta electoral, fiesta democrática que todos tenemos. Cerrando el paréntesis, volvemos al tema de lo del fondo. Digamos, los candidatos que más han sonado en las últimas encuestas, muchos de ellos convergen en que van a revisar algunos proyectos que se han dado como cartas de presentación o cartas importantes con el fondo. Entonces ahí el fondo lo que puede hacer es decir, ok, déjame ver qué tanto vas a querer no negociar, sino cambiar. Renegociar o modificar eso, pero ya no es el tema de no hacerlo, porque el no hacerlo, por supuesto, queda en unas propuestas que están muy lejos, o pareciera que quedarán muy lejos de poder ganar en este momento. Pareciera. Vuelvo a repetir, la encuesta verdadera es la de hoy. Ahora bien, ¿se puede negociar todo otra vez y no ir? A ver, la historia nos cuenta que al ganar el señor Alberto Fernández en Argentina hace unos cuantos meses atrás, prácticamente hace un año y pico atrás, él llegó a poner un punto de inflexión con el Fondo Monetario Internacional a lo que había hecho Mauricio Macri, que había sido su antecesor. El tema acá, Febe, es la dimensión de todo esto, porque no es lo mismo 1.788 millones, de los cuales ya han entrado 600 millones, ¿no? Que ya han sido los dos depósitos que han entrado, a ir a negociar 70.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que la magnitud es demasiado. En el caso de Argentina, la deuda externa predomina sobre la interna. En Costa Rica no, en Costa Rica nosotros, y es de los pocos países, te lo digo una vez, yo he tenido la oportunidad de estudiar muchísimos países con deuda externa y deuda interna, y Costa Rica es de los pocos países que tiene más deuda interna. 77% de la deuda está aquí en nuestro feudo, y 22%, 23% es la externa. Entonces, y son 1.788 millones de dólares que son solamente los próximos 4 años de deuda externa. O sea, que no estamos hablando un número apoteósico ni que vaya a ser imposible de pagar. Tanto es así que nuestras reservas internacionales sextuplican, se dice así, son 6 veces más, ¿no? 6 veces más lo que estamos pidiendo. Eso es como para que la gente tenga una idea de lo que está sucediendo, que no es como otros países que piden prácticamente su reserva internacional, o estás pidiendo más de lo que es la reserva. Aquí estás hablando de 1/6 de la reserva, o sea, o muy poco de la reserva. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que se puede hacer todavía maniobras, pero son maniobras muy leves. Entonces no veo ningún tema de que vaya a ocurrir algo como lo que sucede en Argentina, que el tema, por supuesto, se salió de las manos al cambio de una ideología diametralmente opuesta. Aquí pareciera que no va a ser. Entonces, te respondo de que se pueden renegociar algunas cosas, se pueden modificar otras, ¿se puede decir que no? Bueno, ahí tienen el ejemplo de Argentina. No creo que Costa Rica sea por ese lado. Y también hay algo importante, Febe, y es que he tenido la oportunidad, esto ya en tema muy personal, he tenido la oportunidad de hablar con varios líderes de los equipos económicos de algunos candidatos y candidatas presidenciales, y me parece que, aparte que son muy sensatos en lo que están haciendo, no va por esa vía. O sea, va por la vía de poder mejorar una imagen de calificación de riesgo, poder seguir bajando esa curva soberana que hoy en día está prácticamente a la mitad de lo que teníamos hace 2 años. Hemos visto este tema de colocaciones de Hacienda que está muy bien. O sea, no veo, o por lo menos con los que he entrevistado, con los que me he reunido, no he visto ninguno que quiera hacer un cambio tan radical en todo esto. Por eso es que la incertidumbre en estos momentos es muy diferente a la que tuvimos en el 2018 y todavía muy diferente a la que tuvimos en 2014, Febe. Bueno, ahí está, ¿verdad? ¿Qué hacer con el Fondo Monetario Internacional ante las diferentes posiciones de las candidaturas? Veamos algunos proyectos que tiene este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Don Daniel, empleo público, si no pasa nada extraño, podría salir en esta administración. Mira, yo creo que empleo público, aparte, que es una necesidad que obliga al gobierno a poder armonizar un poco lo que está sucediendo con los salarios en el sector público, que vuelvo a repetir, como lo hemos dicho en diferentes
espacio. No es culpa del empleado. Es un tema de la distorsión de la gran cantidad de convenciones colectivas que han hecho una distorsión en las mismas posiciones en diferentes ministerios, en diferentes instituciones, y lo que tiene que hacer acá es poder armonizar todo esto. Y la ley de empleo público, Febe, es para las nuevas contrataciones. Ha habido muchas cosas y muchos temas que la gente cree que es retroactivo, de que van a empezar a votar a mucha gente. Desinformación. Desinformación, y lamentablemente eso es lo que más rueda como pólvora en las redes sociales. Y aquí vengo a contarles de que esa ley de empleo público, perdón, el proyecto de ley de empleo público, porque eso es algo que no es retroactivo, es para las nuevas contrataciones. ¿Va a tener algún tipo de impacto a corto plazo? No, va a tenerlo a mediano y largo plazo, pero lamentablemente cuando pensamos cortoplacistas, creemos en muchas cosas que suceden en las redes sociales y en realidad tenemos que poner un alto a esta burbujota gigante que se llama la nómina del sector público, que está creciendo como la espuma, y poder normalizarlo. No es culpa del empleado público, el empleado público tiene otras valoraciones, va a haber el tema de darle una nota al final del año, que eso también lo trae la ley de empleo público, pero eso tiene que ver con el desempeño de cada uno de ustedes y de cada uno de nosotros que somos empleados públicos. Entonces, eso ya depende de cada quien, pero normalizar a lo que vaya estando haciendo las nuevas contrataciones es una necesidad que urge en Costa Rica, y yo sí creo que esta ley, a como se ha venido discutiendo, ya pasó por algunos filtros, sí va a tener un final feliz en este caso, y sí creo que esta administración sí lo va a hacer. Lo importante acá, Febe, es que la nueva administración que venga, e incluso si el mismo partido de gobierno sigue en el poder, que la implemente. Claro. Porque las implementaciones, así como pasó con la regla fiscal, que se le han saltado unos cuantos. Unos cuantos, más bien, ahora es quienes quedaron con regla fiscal. Entonces es ahí, Febe, donde yo te digo, la implementación también tiene que ser de forma congruente con lo que se está haciendo. Entonces, si usted va a hacer plan fiscal, que sea congruente. Si usted va a hacer regla fiscal, que sea congruente. Si va a hacer ley de empleo público, que sea congruente. No pueden haber aquí medias tintas, como se dice. Hablemos del impuesto a las casas de lujo, que tanto ha dado de qué hablar y que ya han anunciado incluso algunas candidaturas que este texto, como está, no iría en su administración, Daniel. Mira, lamentablemente, Febe, lo que hicieron bien con las manos, lo borraron con los codos y destruyeron con el hombro. O sea, en la casa de lujo, cuando yo tuve la oportunidad de estar en las mesas multisectoriales de diálogo, que eran 200 personas, mucha gente estuvo hablando, comentando, incluso se llegó a una especie de acuerdo. Era un tema muy sencillo. Cada uno de nosotros que tiene una propiedad habitacional, la tiene declarada con un valor en la municipalidad. Listo. Y usted ya paga sus impuestos. O sea, yo vivo en una casa, Febe, vos vivís con otra casa, y si usted vive con un familiar, ese familiar lo tiene. Así de sencillo. Y si usted vive alquilado, el dueño de esa habitación o ese apartamento o casa la tiene registrada en su municipalidad correspondiente. Aquí lo único que había que hacer, Febe, era decirle a Hacienda que se conecte con la municipalidad. Claro. Y decir, la cota significa este número, que en algún momento fueron 150 millones de colones. A partir de ahí, las personas que tendrían una segmentación de clase alta, en este caso poder adquisitivo muy alto, estarían sujetos a un nuevo gravamen, que sería ese 0,50 que estamos hablando. Lamentablemente aquí se distorsionó como un teléfono chocho, ¿no? En el cual del dicho al hecho, ahí en el trecho se echó, no sé cómo hicieron, para bajar la cota a 173, meterle las amenidades, meterle el condominio, meterle la piscina, meterle el espacio, y ahí es donde se enreda todo. Entonces acá, Febe, lo que pasó fue que en vez de buscarle una solución al problema, lo que le buscamos fue un problema a la solución. Sí, o sea, ya la teníamos lista, o de verdad, estábamos prácticamente fácil de conectarse y no ha sucedido. Pero acá, entre líneas, queda muy claro, Febe, de que el gobierno digital, que varios planes de gobierno lo tienen acá, es algo que ya
lo debemos tener porque ya llegó esta revolución 4.0 que con la alerta sanitaria se disparó. Estamos hablando de transmisiones por vía de streaming y por vías virtuales y todo esto y el tema de la firma digital. Bueno, señores, hoy tenemos que tener mucho más penetración. ¿En qué? En la compenetración entre nuestras instituciones. O sea, ya usted tiene que tener Hacienda con las municipalidades con el Instituto Costarricense de Electricidad, el Instituto Costarricense de Electricidad con el AIA, y todos tenemos que estar ya conectados. Entonces, cuando yo veo este tema de promesas de gobierno digital, es como si yo te dijera, va a haber oxígeno en Costa Rica. Es que eso ya tiene que estar, pero lamentablemente hemos sido muy lentos en todo esto. Y este ejemplo de la casa, del impuesto a casa de lujo, es lo que desnuda de que Hacienda va por un lado y las municipalidades van por otro. O sea, hay diferentes planetas en este sistema solar y no debería ser así, Fer. Daniel, hablemos de Renta Global, otro de los proyectos que están dentro del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, Renta Global fue uno de los proyectos que en la mesa multisectorial también llegó a darse un acuerdo, y este todavía llevó a hacer acuerdos adicionales, porque el de las casas de lujo, como te dije, era muy fácil. Pero acá sí había que ceder, porque tanto las cámaras industriales, comerciales, productivas, tenían de frente a lo que podrían ser llamados los sindicatos. Obviamente cada quien jalaba para su lado. Se llegó a una negociación en la cual se iba a aprobar la renta global dual, y simplemente les comento como un paréntesis, global dual significa global en lo que usted haga en Costa Rica. La mundial, que si usted está en otro país, esa no va, ni está en el radar, ni está tampoco en los planes de gobierno de la mayoría de ellos. En el caso de la renta global dual, era agarrar y decir, ¿cuál es el diagnóstico? Si usted es una persona que va por servicios profesionales, o un profesional liberal, digámoslo así, usted tiene una gran cantidad de cargas impositivas que cuando usted gana 1 millón de colones en servicios profesionales y lo equipara a un trabajador asalariado de 1 millón de colones, el trabajador asalariado le queda más dinero, así de sencillo. Entonces, la naturaleza de la renta global dual era agarrar a estas personas y decir, vamos a equipararlas a los asalariados. Entonces todo el mundo quedaba igual. Si usted es asalariado por 1 millón de colones, quedaba igual si usted es una persona que va por servicios profesionales por 1 millón de colones pagando todos sus tributos como debe ser. Volvemos al tema de que al problema, en vez de buscarle la solución, le buscaron la solución le buscaron un problema. Sí. Entonces, en vez de equiparar de aquí para acá, que hicieron equiparar de los asalariados a este lado. Entonces se volvió todo un despelote en esto. Entonces, acá a las personas que van a volver a llevar la propuesta de renta global dual, recordemos, Febe, que hace un par de semanas atrás, el gobierno, que era el que presentaba el proyecto, lo retiró. O sea, lo retiró, muchos dijeron por cálculo político, etcétera. Bueno, en este caso, para mí, lo retiró y en algún momento lo van a despertar. Entonces, la persona que lo despierte o la comisión, que seguramente será la de hacendarios, lo despierte, por favor, tenga la amabilidad de buscar el equiparamiento de lo que sucede en la parte salarial y que los profesionales, los servicios profesionales, los que van haciéndolo por sí solos, puedan tener el mismo tratamiento para que todo el mundo esté contento. Pero si buscamos cómo agarrar a los asalariados, que es prácticamente la mitad del país, recordemos el tema, ¿no? Entonces, aquí todo el mundo se va a molestar. ¿Qué fue lo que sucedió? O sea, eso fue lo que molestó, lo que irritó, y bueno, por supuesto, por el cálculo político, terminan yéndose de las barajas que habían en la mesa, lo quitaron. Pero en algún momento lo van a dejar despertar. Entonces, por favor, cuando vayan a hacer renta global dual, vuelvan a acomodar bien. Es más, a las personas que lo promovieron en esas mesas de diálogo que originalmente tenían esa idea, llámenlos, de verdad, llámenlos. O sea, yo estoy seguro que muchos de nosotros o de ellos, vamos a no meterme ahí, van a querer colaborar para decirle a la gente esto es lo que hay que arreglar. Estos son por lo menos los 3 proyectos que creo que están en el acuerdo del Fondo Monetario Internacional más polémicos. Revisamos los retos que tiene la nueva administración en esta transmisión especial de Noticias Monumental de las elecciones. Hablamos sobre el Ministerio de Economía, el Ministerio de Hacienda, hablamos sobre el desempleo, ¿verdad? Que ya
Don Daniel lo mencionó antes, el gran reto que tiene la administración en tema de desempleo. Hablamos del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que debe ser un reto inmediato, de la capacidad de negociación política que tienen que tener los ministerios. Cerremos con... ¿Me ibas a decir algo? Sí, te iba a decir algo, Febe, porque si bien es cierto, esos tres son, digamos, la punta de lanza, hay uno por detrás que está muy calladito. ¿Premio de la lotería, será? No, el premio de la lotería, te voy a contar el premio de la lotería que hubiese hecho yo, y no soy candidato a nada, así que lo puedo decir. El premio de la lotería yo en realidad hubiese hecho invitar a todo el mundo que se legalice, que la lotería no solamente esté en manos de la Junta de Protección Social, sino también de personalidades legalmente constituidas, todo el mundo pague su impuesto por esa renta de capital del premio que tiene, la Junta de Protección Social no dejaría de hacer su trabajo social que hace, las otras serían, digamos, una empresa privada como existe en la parte de telecomunicaciones, en la parte de seguros, en la parte de bancos, y se dinamizaría un poco más y por supuesto va a haber una competencia que siempre es sana y a las personas, después de 2 años, digamos que es un tiempo prudencial para que las personas se puedan legalizar, ya a partir de ahí sí, señores, las personas que no lo hagan, ahí está. Pero yo no le veo tanto problema, de hecho, ves como te lo acabo de resumir en un minuto. Lo que sí hay es un tema que tiene que ver con las remesas. Claro. Las remesas, que son aquellos dineros que salen de Costa Rica hacia otros países por diferentes motivos, porque una remesa, si muchos nosotros la conocemos de compañeros nicaragüenses, hondureños, salvadoreños y guatemaltecos, que son muchos de los que generan las remesas acá en Costa Rica, se los envían a sus familiares. También hay remesas de reaseguros, remesas que tienen que ver con pagos de royalties o fees, también existen remesas que tienen que ver con artistas que vienen acá y también tienen que tener un gravamen dentro de Costa Rica. Todas estas remesas, o por lo menos en el tema de estas ganancias de capital que estarían prácticamente sumándole 5 puntos porcentuales a cada de estos, también hay que tener muchísimo cuidado porque eso podría desincentivar a la inversión extranjera directa, que recordemos que como Costa Rica necesitamos que ellos vengan, entonces también tenemos que tener muchísimo cuidado. Ese no ha sido tan mediático porque primero no ha estado entre los primeros 3 de la lista, como lo acabas de mencionar, pero sí hay que tener muchísimo cuidado de que no es hacer impuestos por hacer impuestos, sino también entender cuáles son esos compromisos a los cuales las personas que van a llegar a Costa Rica van a tener que pagar y digan, wow, Costa Rica me sigue saliendo bien o no me sigue saliendo bien. Te quería mencionar ese FB antes de terminar porque es también otro y pusimos el de loterías de una vez. Ahí están los 5 que han todavía quedado en el tapete, digamos, a partir de mañana. Para la nueva administración. Cerremos los últimos 5 minutos, don Daniel Suchar, analista financiero que nos acompaña hoy en esta transmisión especial. No sé si hay una palabra más manoseada, una frase más manoseada en los últimos años que reactivación económica. Vamos a hacer un anuncio sobre reactivación económica, vamos a ir con la reactivación económica y la gente ¿qué significa reactivación económica? Que sin duda es uno de los retos de la nueva administración. Mira, ese para mí es el hashtag de esta administración. Pero no es el hashtag por bueno, es porque ha sido, digamos, la promesa trillada, la promesa, etcétera. Y bueno, y obviamente todo el mundo anda colgando de esa frase. A ver, una reactivación económica, entre menos se diga, más se da. Eso es algo así. Usted, aquí, como habíamos dicho, del dicho al hecho hay mucho trecho. Aquí usted lo que tiene que hacer es hechos. Los hechos tienen que ver con el sector productivo del país. Para que usted tenga reactivación económica, usted necesita facturar. Facturar significa que una persona tenga la posibilidad de vender sillas, vender telas o vender un servicio profesional, ya sea en el caso mío una asesoría o una consultoría, o Febe, usted que da temas de locución, que también da asesorías en mercadeo y comunicación. Si usted tiene condiciones para generar más, todo el mundo va a estar contento porque si se genera mayor facturación, se genera empleo, cosa que hablamos hace unos minutos atrás. Para generar este tipo de condiciones, las cámaras empresariales en Costa Rica le han dicho al gobierno, vea, en el ámbito de manufactura, acá están las trabas. En el ámbito de la construcción, aquí están las trabas. En el ámbito comercial, aquí están las trabas. Aquí en la parte comercial voy a dividir en 2. Empecé la transmisión diciéndote el parque industrial de Costa Rica, más del 90% son las pymes. Bueno, ¿qué pasa con las pymes? El otro parque industrial que tiene que ver con zonas francas y tiene que ver con grandes empresas,
Bueno, ¿qué le pasan a esas grandes empresas? Y por último, más no menos importante en este gradiente, está la agricultura, que la agricultura sigue siendo uno de los talones de Aquiles de Costa Rica porque es lo menos competitivo que hay. Entonces, ¿cuáles son los tratamientos? Las cámaras empresariales destinadas a cada una de estas le han llevado propuestas. En los últimos 2 años, ¿por qué 2 años? Porque casualmente cuando llegó este señor COVID-19, que por supuesto puso una música que no todos sabíamos bailar, en ese mes de marzo, abril y mayo, muchas cámaras empresariales, colegios profesionales, universidades, tanto públicas como privadas, agarraron a sus mejores talentos, los reunieron y sacaron medidas que el gobierno puede adoptar. Unas en corto plazo, otras a mediano plazo y otras a largo plazo. Que a mí me digan que va a haber una inversión en la carretera San Ramón. Sí, eso se necesita, pero eso no va a haber una reactivación de la noche a la mañana porque es muy lento. Pero si usted agarra y tiene acciones muy puntuales con temas de banca de desarrollo, con temas de tasa de política monetaria, con temas de flexibilización, con el tema de lo de las cargas sociales, y empieza a haber una gran gama de acciones que las han propuesto, ahí es donde tú dices, Febe, algo está sucediendo, hay un cortocircuito entre el que lidera el país con los que toman la decisión, sí, digamos, de forma secular, que es la gente de la Asamblea Legislativa, y nosotros que estamos aquí, que tenemos el desempleo al alza, que tenemos a muchas personas en la informalidad y que tenemos una caja costarricense de seguro social que parece un castillo de naipes, espero que no me oigan así, que no me lo traduzcan tan literal. Es ahí donde uno dice, ¿por qué no se hicieron estas propuestas? ¿Por qué el gobierno en algún momento hizo caso omiso o no llegó a plasmar todo esto? No lo sé, o sea, yo no tengo la respuesta. Lo que sí está claro es que Daniel tuvo la oportunidad de formar 3 de estos grupos, en el cual también dio unas propuestas. Hay propuestas que posiblemente la Cámara A no eran congruentes con la Cámara B o el sindicato C o la Universidad D. Está bien, pero están las propuestas. Pero si usted tiene todas las propuestas y no toma ninguna, entonces ahí la cosa es peor, porque no tomaste ninguna decisión y cuando empezamos esta Pero pasaste prometiendo reactivación económica. Empezamos la entrevista diciendo de que un gobierno no puede llegar a diagnosticar. Eso vos lo dijiste, yo agarré también y aquí le hice copy-paste. Exactamente. No puede llegar a diagnosticar. Usted tiene que tener su brújula lista. Y una brújula es tomar la decisión. Posiblemente todas las decisiones que tome un gobierno es lo que a todos nosotros nos pasa. Daniel, Febe y muchas personas tomamos una decisión que es incorrecta. Solo el tiempo nos dirá si es incorrecto o no. Pero tomó una decisión. Por eso es que mucha gente te dice el refrán trillado de que para salir de la zona de confort tienes que dar el primer paso. Posiblemente no llegues a donde querías, pero sí saliste de donde estabas. Y es ahí el refrán que me gustaría ir dejando como ya una conclusión importante. No podemos quedarnos donde estamos. Hay que tomar decisiones para salir de donde estamos y empezar a navegar. Ojalá con una brújula importante. La brújula se va a equivocar, por supuesto, se tiene que equivocar porque es parte también de los aprendizajes, pero no podemos quedarnos a donde estamos y muchísimo menos con el verbo diagnosticar como pilar fundamental. Eso no puede ser, feo. Don Daniel Schuscher, analista financiero, gracias por estar con nosotros en esta transmisión, Dani. No, con muchísimo gusto, gracias a ustedes en Monumental, por supuesto a todos los que nos están viendo a esta hora de domingo. Nuevamente invitarlos a que si no ha salido a votar, de verdad hágalo, de verdad. Es tan sencillo como llevar la cédula. Bueno, en este caso hay que llevar también la mascarilla, el protocolo y de verdad, por favor, hágalo, no sea estas personas que llegan a hacer fila casi cerrando, porque en realidad la verdad que todos queremos también saber qué va a suceder con nuestro país y entre más rápido podamos ir a ejercer nuestro voto, que es un derecho constitucional, que es una alegría que tenemos nosotros y que hay otros países que no lo pueden hacer, de verdad hágalo, vaya, ya nos vio a nosotros, espero que el análisis le haya gustado, se coincide bien y si no, vaya igual a votar por la persona que usted considera que debería ser esa persona, el líder o la lideresa, y por otro lado también las personas que deberían estar ocupando esos curules
en la Asamblea Legislativa, porque hoy estamos eligiendo, Febe, esas dos posiciones. Claro. En la presidencia de la República en Zapote y también lo que lleva, o las que llevamos a Cuesta Moras, que es la Asamblea Legislativa. Daniel Zúñiga, analista de la casa, siempre está con nosotros en todos los análisis y los noticieros, así que le agradecemos mucho haber compartido en este día de elecciones. Continuamos, todavía Monumental tiene una transmisión extensa para ustedes de cara a este proceso electoral. No se quede sin votar, nos estamos escuchando.